Buenas tardes, mi nombre es Norberto Fonseca Mateus, del grupo 122 de la asignatura de Estadística y Resistencia de para la fabricación de la cercha Prat, como podemos ver en la siguiente imagen. En la fase 2 de Estadística de Partículas iniciamos con el trabajo colaborativo. Como podemos ver, tenemos el diseño de la estructura, tenemos la altura, lo que vamos a hallar es la longitud de la cuerda superior. Entonces tenemos los siguientes elementos aquí en esta tabla. Luego vamos a hallar el paso, aquí el BL, vamos a hallar por relación de triángulos, sabemos que los triángulos ABL, ACL, ADJ tienen un ángulo de 15. Entonces vamos a hallar los valores de CJ que nos dio 1.6. Utilizamos teorema de Pitágoras para hallar CL. Luego DK con sus valores. Ahora hallamos los ángulos de L y K. Entonces tomamos la fórmula de tangente del ángulo, es igual a cateto opuesto cateto adyacente. Resolvemos los elementos que tenemos con lo que hemos hallado. Ahora vamos a hallar el valor de SK. Luego tenemos el valor de SL. Luego hallamos el valor de DK. Lo mismo hallamos el ángulo. Ahora con los datos de los ángulos aplicamos los triángulos para hallar los ángulos de los puntos DCB. Como podemos ver en la siguiente imagen, aquí tenemos los ángulos y los puntos ya hallados. El ángulo BL es la suma de los ángulos que se observan así. Entonces el ángulo de BL es 90 grados, que es el que tenemos acá, más los 15 grados que hemos hallado, nos da un ángulo de 105 grados en la parte A. Luego seguimos hallando los determinantes de los ángulos, por ejemplo, de B. Luego tenemos con este triángulo, hallamos sus elementos. Luego hallamos el valor del ángulo de que lo necesitamos. Para este caso es de 23.74. Y como resultado de esta fase nos da la imagen que tenemos a continuación con todos los ángulos de nuestra cercha Prat. Para la fase 3, estática de cuerpos rígidos, tenemos la misma aplicación de la cercha Prat, pero como podemos ver aquí tenemos unas fuerzas. Entonces esta tablita la tenemos. Lo primero que vamos a hacer es calcular las reacciones de los apoyos mediante la utilización de las ecuaciones de fórmula de equilibrio. Hallamos la sumatoria de f de x, que tiene que ser igual a 0, y la sumatoria de ax, que tiene que ser igual a 0. Hallamos el valor de gy, que nos da 28.9. Luego hallamos el valor de AY, que nos da 28.9. Ahora tenemos que hallar para esta cercha Prat, vamos a hallar los nodos. Entonces iniciamos con el nodo AL, que por ende nos da una tensión de 89.9. Luego seguimos hallando el nodo L, luego el B, el K, el C, el D. Y por último los ponemos en esta tabla resumen. Entonces tenemos los nodos gemelos aquí con las siguientes especificaciones. Las fuerzas en kilonewton que nos dio. Las partes negativas, como vemos aquí en la tabla de resultados, es ya sea o tensión o compresión. Para negativo nos da una compresión y para positivo nos da una tensión. Ya sabemos que si nos da 0, pues es el elemento de amarre. Ahora vamos a utilizar el método de sucesiones para comprobar si lo que tenemos está bien. Cogemos cualquier parte de la cercha y aplicamos la sumatoria de los momentos alrededor de, digamos, del punto B. Como podemos ver aquí, cómo vamos a hacer la dirección de esta sumatoria. Vamos a hallar el punto LK. Aplicamos la fórmula, aplicamos los elementos que tenemos y vamos a comprobar si lo que nos dio está bien. 89.9 el valor de LK. Podemos observar acá que nos da el mismo valor. Esto quiere decir que el ejercicio está correcto. Luego seguimos para la fase 4 de la carga axial y columnas esbeltas. Tenemos aquí la misma cercha Prat, tenemos los mismos datos
paso a paso por cada fase nos vamos acumulando los siguientes resultados, vamos acumulando. Entonces, inicialmente vamos a calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y las vamos a clasificar en tracción o compresión. Iniciamos hallando los valores, entonces utilizamos los valores de A, luego utilizamos la fórmula de esfuerzo normal para hallar esto, nos da como resultado esta tabla, donde tenemos el área del perfil en metros cuadrados, el esfuerzo normal y la longitud del elemento. Luego seguido vamos a calcular los factores de seguridad para cada una de las barras. Y para ello pues sabemos que el factor de seguridad tiene que ser superior a 3. Entonces tomamos la siguiente fórmula, aplicamos de la libra del libro de acuerdo a esta, es de un acero de A36. Lo tomamos, hallamos los valores y luego tenemos la tabla de resumen para ello. Podemos ver que en la parte final el factor de seguridad aquí nos dio por encima de 3, por lo que el ejercicio está bien. Entonces ahora esto es para los elementos de tensión. Ahora los vamos a hacer para los elementos de compresión. Para el factor de seguridad para las barras de compresión, el criterio de carga crítica en las columnas de Euler. Entonces, ahora tenemos esta tabla de resumen. Como podemos ver, el factor de seguridad nos dio por debajo de 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una corrección en la parte de compresión. Se está utilizando para este ejercicio un acero A36 con las siguientes especificaciones, que es L64 por 64 por 64. A mi criterio, para subir el factor de seguridad, yo aconsejo utilizar de la misma tabla que se tiene del libro guía. El acero es el mismo acero, es un A36, pero con las siguientes especificaciones, que sería un L76 por 76, pero por 12.7, en donde pues como podemos ver hacemos el mismo ejercicio anterior, por lo que la tabla general de la conclusión podemos ver que para la parte de compresión ya nos subió el factor de seguridad. Este factor de seguridad pues es superior a 3 y el ejercicio nos queda correcto. Con esto finalizo mi presentación. Muchísimas gracias.